bastante tiempo. Y ha sido una gran bendición volver a escuchar estas enseñanzas, leerlas de nuevo, estas enseñanzas de Jesús. Y hoy estamos con 2 versículos que son los últimos. Dice el 27 y 28, versículos 27 y 28 del capítulo 7. ¿Lo tienen todos? Dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Lo estoy leyendo en versión internacional. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a abrir nuestro corazón para que el Espíritu del Señor les enseñe acerca de esto. Y vamos a orar para que nadie se nos duerma. Vamos a orar por todo espíritu malvado de sueño, ¿verdad? Que no nos alcanza la noche a muchos de nosotros. No nos alcanza, a menos que se acuesten a las 3 de la mañana, hermanos, ¿verdad? Si es trabajando está bien, no hay problema. Pero bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amado Padre, aquí estamos, Señor. Este domingo es un domingo siempre especial, porque cuando la iglesia tuya se reúne los domingos, siempre celebramos que tú estás vivo. Por eso lo hacemos, Señor. Por eso no lo hacemos en otro momento, porque al tercer día, Señor, el primer día de la semana, resucitaste, Señor, y nos diste una esperanza eterna maravillosa, de la que hoy, Señor, podemos no solo oír, escuchar, sino vivir, Señor, que tú vives y que nosotros contigo vivimos para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo con mis hermanos. Por favor, bendice a cada uno, que el Espíritu tuyo, Señor, que está en nosotros, con nosotros, Señor, y nos acompaña siempre, les enseñe esta mañana. Que tu Espíritu les enseñe. Y venimos, Señor, ahora bloqueando todo espíritu de sueño, todo momento de sueño, Señor, de pereza, de que tal vez nuestros oídos se cierran a la enseñanza tuya, porque, Señor, si pensamos en otras cosas y no en tu enseñanza, en lo que tú quieres decirnos, nos perdemos algo valioso para nuestras vidas, que está incluida en nuestra salvación, Señor. Gracias, Padre, por favor. Llévate toda ansiedad, todo temor, toda preocupación, Señor, y que este día, Señor, lo estamos dedicando por entero a ti y a escuchar tus enseñanzas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y algunas otras versiones dice los escribas, porque eran los maestros de la ley. Hermanos, el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo comienza con esta escena. Si nos devolvemos al capítulo 5, el versículo 1, vamos a ver la siguiente escena. Dice así, que cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Y en Mateo entonces 7, 28 y 29, Jesús termina de decir ahí a las multitudes con las que se sentó hacía un buen rato a enseñarles. Jesús terminó diciendo cuando estas cosas les enseñó. Hermanos, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas les enseñó desde el capítulo 5? Y algunas de las cosas, haciendo un resumen: dichosos los compasivos, les enseñó, porque ellos serán tratados con compasión. También les enseñó esto: amen a sus enemigos. También les dijo, nadie puede servir a dos señores.
Les dijo, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Estas son algunas de las enseñanzas, haciendo un resumen de lo que Jesús dijo. Y dice que las multitudes se asombraron de sus enseñanzas. Marcos 6:2 dice que la gente se maravillaba, y en estos otros pasajes que les voy a decir a través de la palabra es que la gente se asombraba de sus enseñanzas. Marcos 6:2 dice, ¿de dónde obtuvo? Decía la gente, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que ha sido dada para que haga lo que hace? ¿De dónde obtiene él la sabiduría para hacer las cosas que hace? Para decir las cosas que enseña. Lucas 2:47 dice, y cuantos lo escuchaban se sorprendían de su sabiduría y de sus respuestas. Y Lucas 4:32 dice, y se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Se asombraban de sus enseñanzas. Hermanos, sus enseñanzas eran sencillas. Dios comentaba con alguien, era con Chico, comentaba, no me acuerdo, que las enseñanzas de Jesús era, sí, ¿verdad? Él volvía a ver a los lados, lo que estaba a su lado, el paisaje, y él tomaba de lo que miraba y de lo que todas las multitudes podían mirar para enseñar una verdad. Sus enseñanzas eran sencillas, pero eran llenas de sabiduría. Así que la pregunta para todos nosotros no solo es, ¿qué hacemos entonces nosotros con estas enseñanzas? ¿Qué hacemos nosotros con todo lo que él enseñó? Le enseñó a esas multitudes ahí cuando él se sentó en esa colina. ¿Qué hicieron ellos con esas enseñanzas? Los discípulos estaban ahí. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hacemos hoy nosotros con estas enseñanzas? Pero esa pregunta no solo es eso, sino ¿quién es el maestro de estas enseñanzas? ¿Quién es él, hermanos? ¿Lo conocemos lo suficiente? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y hermanos, las multitudes se asombraron de su enseñanza y hoy nosotros las escuchamos, las leemos. A veces, vean, nos pasa a los que predicamos o enseñamos, o el que enseña una célula tal vez también, que uno dice, voy a enseñar de esto. No, pero es que lo han escuchado tanto que ya no es nada nuevo. ¿Qué nuevo puedo decir? Si se sabe en el versículo de memoria, se sabe en el pasaje o esta historia, se la saben desde escuelita dominical. ¿Qué hacemos? Hermanos, ¿qué hacemos con las enseñanzas de Jesús? ¿Quién es Él? Porque nosotros, si no entendemos quién es Él, sus enseñanzas entran y salen. Y son como historias, nada más. Lo que impresionó a los primeros oyentes del Sermón del Monte, tanto a los discípulos como a las multitudes, ¿saben qué fue lo que les impresionó? ¿Qué dice el pasaje? No lo inventemos. ¿Qué dice esos dos últimos versículos del Sermón del Monte? ¿Qué fue lo que les impresionó? Acabamos de leerlo. Muy bien, con autoridad. Y no como la autoridad de los escribas o de los maestros de la ley. ¿Qué clase entonces era esta autoridad? ¿Qué clase era esta autoridad? ¿Sobre qué se fundamentaba esta autoridad? ¿Cómo se miraba Jesús a sí mismo para hablar así, hermanos? ¿Cómo entendió Jesús su identidad y su misión? Y eso es lo que vamos a ver ahora. En estos dos versículos vamos a ver cómo se miró Jesús a sí mismo para hablar con autoridad.
cómo entendió él su propia identidad y su propia misión. Y vamos a ver la primera. La autoridad de Jesús como maestro entonces. Dice que las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús se presentó a sí mismo como maestro y asombraba a todos. Todos quedaban asombrados de su manera como él enseñaba. Vean, hermanos, habían habido muchos maestros antes y en ese momento habían muchos maestros. Pero ¿qué había de especial en Jesús? ¿Qué era lo que lo hacía a él tan especial? Lo que decía, lo que él enseñaba, no se lo decía a un solo pueblo en particular, hermanos. Porque Jesús siempre fue también contracultura. Para toda cultura, desde el principio. Era para todos. Esa enseñanza era universal, no la tenemos hoy nosotros. No fue solo para un pueblo particular. Hoy todos nosotros leemos estas enseñanzas. Una vez él dijo esto: hablamos lo que sabemos. Pónganle atención a esto, hablamos lo que sabemos, porque él sabía lo que estaba diciendo, él sabía lo que enseñaba. Hermanos, él sabía quién era grande y quién era pequeño en el reino de Dios. ¿Cierto? Hemos escuchado eso de Jesús. Él sabía quién era bienaventurado a los ojos de Dios y quién no era bienaventurado. Lo leímos eso en el Sermón del Monte, ¿verdad? Él sabía cuál era el camino que conduce a la vida y cuál el camino que conduce a la destrucción. Él sabía quiénes heredarían el reino de Dios y quiénes no lo heredarían. Él sabía quiénes obtendrían misericordia. Él sabía quiénes verían a Dios para ser llamados hijos de Dios. Sus oyentes lo comparaban con los maestros que ellos escuchaban, los escribas, con los que estaban acostumbrados constantemente a estudiar con ellos, a escucharles. Las multitudes lo compararon con ellos. Los escribas o maestros de la ley, hermanos, tenían una devoción impresionante por la ley tradicional. Eran tradicionales. Era una devoción. Un escriba era una persona instruido en religión, hermanos. Era un entendido en religión. Pero estos escribas o maestros de la ley citaban a otros rabinos cuando iban a hablar. Siempre citaban, es que el rabino Miguel dijo tal cosa, es que el rabino Coqui dijo tal cosa, es que el rabino Pablo dijo esto. Así era como enseñaban. Su deber era la tradición, ser fieles a ella, y su autoridad se basaba en citar a otras personas. Pero Jesús no había recibido ninguna enseñanza de estos maestros de la ley, de los escribas. Jesús más bien los escandalizaba a ellos, porque hacía que al lado todas las tradiciones. Él quitaba las tradiciones. A él no le importaba, a Jesús no le importaba quedar bien socialmente. ¿Verdad que no? Caerle bien a todo el mundo. Y solo por las tradiciones. Él hablaba con una claridad que más bien esa claridad lo llevaba a enfurecer a muchos que lo escuchaban. ¿Saben de dónde provenía la autoridad de Jesús? La autoridad de Jesús provenía de sí mismo, de su persona. Jesús hablaba con una nueva autoridad, que era la autoridad de él, la suya.
No tenía que citar a nadie, hermanos, a nadie, porque Él era el Verbo. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Cómo que no se lo saben de memoria? Ancianos, hay que enseñar de memoria Juan 1:1. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Amén, y todo lo que dice. Él no necesitaba de nadie porque Él era el Verbo, la palabra. La palabra, eso significa. ¿Saben qué es autoridad, hermanos? Autoridad es derecho, es tener el derecho, es tener poder, es tener la potestad. Y una que me encanta, que es también significa autoridad, es libertad. Qué interesante, ¿verdad? Que autoridad es libertad. Los seres humanos tenemos una manera a veces de traducir o de interpretar estas cosas, que autoridad es regañar, es imponerme sobre los demás. No, autoridad también es libertad. Y se necesita como otra enseñanza para hablar de esto, ¿verdad? Pero un teólogo escocés dijo lo siguiente de los escribas. Dijo que los escribas hablaban según la autoridad del rabino Miguel, del rabino Coqui, según la autoridad, mientras que Jesús hablaba con autoridad, con la autoridad que Él tenía. Más o menos es así, hermanos. Voy a contar un ejemplo, una anécdota mía. Hace muchos años, muchos años, estaba yo en una tienda ahí en San José y había un maniquí, así grandotote. Aquí está la puerta de salida, había un maniquí, o sea, donde uno entra ve el maniquí. Y aquí están las cajas, y ya bueno, es de salida, yo voy de salida, iba con alguien, creo que era con mi hija Ariana, y veo a un niño toque y toque el maniquí, le jalaba la ropa, se subía, lo tenían como en un estante, eso, una plataforma pequeña, y lo tocaba y le jalaba la ropa y esto, y la mamá le dice, vea, le dijo el nombre, ¿verdad? Fulanito, Pedrito, ¿alguien se llama aquí Pedro? No, Pedrito, Miguelito, otra vez, de primero casi ahí estás, deje de tocar eso, porque el guarda lo va a regañar. Esa anécdota a mí siempre se me quedó, porque yo dije, en ese momento dije yo, ¿dónde está su autoridad, mamá? Habló según la autoridad del guarda. Él era el que le tenía que llamarle la atención, regañarlo, instruirlo y decirle lo que debe o no debe hacer. Ella no habló nunca con su autoridad. Así eran los escribas, hermanos. Así eran los escribas. Jesús dijo que sus palabras eran de Dios. Él dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Vean que, ¿verdad? Estoy hablándoles de esto, pero vea Jesús también cómo hablaba. Y Jesús comenzaba sus enseñanzas así, en verdad les digo. Eso es hablar con autoridad. Hablaba en su propio nombre y su propia autoridad, que era igual a la de su Padre. Otra vez, hermanos, en el Sermón del Monte, 6 veces Él dice, les aseguro. Esa es la autoridad de Jesús. En el capítulo 5 también encontramos de Mateo, en este Sermón del Monte, dice, pero yo les digo, ¿se acuerdan que Él decía, la ley dice tal y tal cosa, pero yo les digo? Él dice, la ley dice que no maten, por ejemplo, pero yo les digo que aún si ustedes maldicen a su hermano, ya son culpables. Pero Jesús no estaba contradiciendo la ley de Moisés, no estaba contradiciendo a Moisés, hermanos, sino que Él se oponía a la corrupción de los escribas y lo que habían hecho con la ley. A eso era lo que Él se oponía. Así Jesús desafiaba la tradición con su autoridad para interpretar Él mismo la ley, porque Él vino en sí mismo a cumplir toda la ley.
Jesús no fue un comentarista, hermanos, de la ley o de la palabra. Jesús fue el que estableció la ley de Dios, la ordenó, la prohibió, la prometió, la anuló solo con su palabra. Jesús lo hizo todo. Jesús estaba muy seguro de la verdad y el valor de la enseñanza. Hermanos, Jesús dijo que los únicos sabios son aquellos que construyen sus vidas sobre el fundamento de su palabra. Lo estudiamos la semana pasada. ¿Para qué? ¿Para qué construimos nuestras vidas en el único cimiento que es su palabra? Para obedecerla, hermanos. Su palabra se obedece. Hermanos, todos los que rechazan la enseñanza de Jesús, Él dijo que son unos insensatos. Proverbios 1:33 dice: pero el que me obedezca vivirá tranquilo. Aquí está una respuesta, hermanos, porque debo obedecer a Jesús, porque debo obedecer su palabra, porque Proverbios dice que es para vivir tranquilo, para vivir sosegado y sin temor del mal. El mal nos acecha todo el tiempo, ¿verdad que sí? El mal que está en nosotros, el mal que está afuera, pero el que obedece sus palabras vivirá tranquilo y sosegado. Ahora vamos a ver, ya vimos la autoridad de Jesús como maestro, ahora vamos a ver la autoridad de Jesús como el Cristo. Jesús sabía que Él vino al mundo entonces con una misión. Él dijo: he venido. Él dijo: no he venido a anular la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. También dijo eso. Jesús inauguró el reino de Dios y Él tenía la autoridad, hermanos, para decir quién entraba y quién no, porque Él era el Cristo. Jesús supo que Él era el Cristo, el Mesías de Dios, que se esperaba desde el Antiguo Testamento. Ahí estaba su autoridad, de quién era Él. Ahora, la autoridad también veamos de Jesús como Señor. Jesús era el Señor que daba mandamientos, esperaba obediencia. Jesús era el Señor que advertía del destino que nosotros podíamos sufrir y que estábamos en peligro. Jesús esperaba que los que escuchaban su enseñanza, y no solo que la escucharan o se la aprendieran de memoria, hermanos, sino que Él esperaba que nos entregáramos a Él y nos dedicáramos a Él. Sus palabras no son solo para escucharlas y tener un conocimiento, sino tener un entendimiento de por qué Él nos enseña, cómo nos enseña, por qué esta palabra maravillosa tiene todo el consejo que ocupamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos entreguemos y nos dediquemos a Él. Veamos ahora, hermanos, la autoridad de Jesús como juez. Jesús declaró las condiciones para la salvación. Él enseñó sobre el juicio futuro y Él mismo siendo el juez. Hermanos, vieran que yo esta semana ya tenía listo para el jueves, viernes, ya tenía esta enseñanza ya completa. Y vieran que me enviaron una película cortita que se llama, a mí todo se me olvida, hermanos, espérense, ahorita ya casi llega. El cambiar de los tiempos, gracias por mi esposo, tiene una memoria. El cambiar de los tiempos. Y me pareció muy curioso, es muy buena, hermanos. Está en YouTube, se las vamos a poner ahí por si alguien quiere verla. Pero habla de la autoridad de Jesús. Y cuando yo la vi el sábado, porque nos la enviaron a los pastores,
allá de AMT, ¿verdad? De la asociación. Y entonces yo dije, mira, qué delicia, porque la película es vacilona, hablando de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Porque el hombre no se las voy a contar todas, hermanos, se les aseguro que no se las voy a echar a perder. Pero este hombre viene en el año 1800 algo y se encuentra un niño robando unas canicas. Y entonces le dice, ¿por qué estás robando? No se debe robar. Y entonces dice, devuelve las canicas. Y él dice, ¿pero por qué? ¿Verdad? Y todo el asunto, y devuelve las canicas porque solamente le dijeron que tenía que devolverlas. Este hombre es un profesor de un seminario bíblico, escribe un artículo y él en el artículo habla de la moralidad, porque no debo hacer esto, o sea, no debo robar, no debo matar, no debo cometer adulterio, no debo esto. Pero uno de los profesores le dice, no estás hablando de la autoridad de Jesús. Porque podés decir, no se roba, no se mata, pero entonces, ¿quién lo dice? Es la pregunta, al final de la película hay algo así, ¿quién lo dice? Bueno, yo te lo digo, no debes robar porque es malo. ¿Y por qué es malo? ¿Por qué es malo? Porque Jesús lo dice, porque su palabra lo dice. Que matar es pecado, que robar es pecado. Entonces, quitar la autoridad de Jesús en su palabra, hermanos, eso es dejar a la libre todo, y por eso estamos como estamos. Ahora llegamos a este siglo donde la gente dice, ¿y por qué? ¿Cuál es su asunto? ¿A usted qué le importa? Te sentaste primero. Era la cara de Miguelito. Hermanos, y la gente no lo hago porque no lo hago, pero ¿por qué no? Y si alguno de verdad, lo vamos a poner en el chat de la iglesia por si alguno quiere verla, es muy, muy interesante. Y esto afirma muchísimo lo importante que es conocer y saber por qué Jesús tiene toda la autoridad. Y someternos a su autoridad. Jesús dijo, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Jesús inauguró el reino de Dios y él tenía la autoridad para decir quién entraba y quién no. Jesús supo que él era el Cristo, el Mesías de Dios que se esperaba entonces. Y Jesús como Señor y Jesús como juez. Porque Jesús dijo un día también, porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y entonces les diré claramente, claramente les diré, no los conocí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién? No los conocí. Nuestro destino, hermanos, no depende de nuestro conocimiento ni el uso que hacemos del nombre de Jesús, sino de nuestro conocimiento y relación personal con Él. Hermanos, no depende de simplemente oír algo y venir a la iglesia, depende del conocimiento personal y relación personal que tenemos con Jesús. No es tampoco el servicio para Cristo. Hermanos, podemos servir y decir, Señor, yo te sirvo. Y después mire todo lo que he hecho, como dice este pasaje. Y el Señor le va a decir, ¿qué? ¿Quién es usted? Porque no tuviste una relación conmigo. Solo dijiste que servías y ibas y hacías. Y así pasaste tu vida sin tener una relación conmigo. Si escojo el camino ancho, hermanos, que lleva a la destrucción, entonces seré expulsada de su presencia. Si escogemos el camino ancho que llega a la destrucción, seremos expulsados de su presencia. Es un castigo horrible, hermanos, estar separado eternamente de Dios. Ese es el castigo. Eternamente separados. Jesús se va a sentar, hermanos, y se sentó en el trono glorioso a juzgar a la humanidad
Y va a llegar el juicio final, hermanos. No hablamos mucho de esto, ¿verdad? Porque Él es el juez y Él va a juzgar a vivos y muertos. Entonces Jesús tiene la autoridad del juez, de un juez que está sentado en su trono y esperando a juzgarnos. Veamos ahora la autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Jesús llamó a Dios Padre y así fue como le habló a sus discípulos. Él les dijo: su Padre que está en los cielos. Jesús dijo: la voluntad de mi Padre. Dios era su Padre. Y en Mateo 11:27, hermanos, Él dijo esto: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Esto es una verdad poderosa, hermanos. Es Jesús el Hijo de Dios. La autoridad de Jesús como Dios también. Obedecerlo como Señor. Él dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Este pasaje encierra esto: no solo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Entonces Jesús se colocó igual a Dios. Él es Señor. Este es Jesús el que enseña con la autoridad de Dios y dicta la ley de Dios. Él es Dios. Ahora, hermanos, Jesús, la autoridad de Jesús como Salvador. Qué hermoso. Su autoridad como Salvador. Jesús conocía, hermanos, el camino a la salvación. Y lo podemos ver en el Sermón del Monte. Él conocía el camino a la salvación. Él dijo cuál era la puerta estrecha que conduce al camino difícil que lleva a la vida eterna. Vean qué interesante. ¿Se acuerdan cuando Cristian nos mostró aquí el camino estrecho y el camino ancho? Él sabía cuál era el camino estrecho que lleva a lo muy difícil, pero que lleva a la vida eterna. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Él fue muy claro sobre cuál casa es la que resiste las tormentas de la vida y cuál cimiento es el que permanece. Él fue muy claro: el que construye su vida sobre la roca que es Él. Jesús no solo enseñó salvación, hermanos. Él dio la salvación. No olvidemos eso. Él no solo enseñó, Él dio la salvación. Él es el Salvador de los humildes. Él llama sal y luz los que salva. Él les llama la luz del mundo. A los despreciados, a los rechazados, a los más viles del mundo pueden ser luz cuando lo aceptan y lo siguen a Él. Él da bondad y consuelo, hermanos, para los que son salvos y alumbren en un mundo de tinieblas. Jesús Salvador, porque perdona pecados. Él perdona y salva, como hizo con el paralítico. Lo salvó y lo sanó. Desde que nació Jesús, su misión incluía la cruz. Estuve leyendo sobre una pintura, que ya no me acuerdo el nombre del pintor, pero una pintura que está todo el taller de carpintería. No sé si alguno lo ha visto, el taller de carpintería, pero él pintó a Jesús en la cruz en medio del taller de carpintería. Y habla de cómo desde su nacimiento y toda su vida era la sombra de la cruz. Es muy famosa esa pintura. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el pintor, ustedes vayan, busquen a ver. Ok. Desde que nació entonces su misión incluía la cruz. Su camino, ir a la muerte. Cristo murió por nuestros pecados
según las Escrituras. Fue sepultado y se levantó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que desde el principio, desde la ley, los profetas, desde su nacimiento, Cristo venía a cumplir su plan perfecto, ir a la cruz del Calvario por nuestros pecados y ser el Salvador del mundo. La muerte de Jesús, su entierro y resurrección cambiaron el curso de la historia. Para siempre, hermanos. Vamos a ir todos a Mateo 27. Y yo sigo diciendo, cómprense una Biblia, traigan la Biblia, porque pueden subrayar, hermanos. Pueden ponerle, traigan una cartera así de muchos colores, de marcadores también. Y le ponen ahí, le hacen, no sé, caritas y soles y flechas. Vieran cómo ayuda cuando uno abre la Biblia y pronto se encuentra algo en amarillo. Dice, ay, mira. Muy bien, vamos a Mateo 27, hermanos. Mateo 27, 57. Al atardecer, ¿lo tienen todos, sí? Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Pasemos al capítulo 28. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Vean que estuvieron ahí cuando lo pusieron en el sepulcro y luego fueron al tercer día otra vez a ver el sepulcro, las mismas mujeres. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Hermanos, estos eventos son el fundamento de nuestra fe. Esto que acabamos de leer, hermanos, son el fundamento de nuestra fe. Por eso es que creemos. La muerte de Jesús pagó el precio, la penalidad que nos tocaba pagar a nosotros. Y su resurrección, hermanos, nos dio la promesa de que nosotros también podemos vivir con Él por la eternidad. Gloria al Señor. Podemos vivir con Él por la eternidad. Nuestro tiempo aquí, hermanos, es temporal. Aquí en esta tierra no. Así como estamos, no vivimos para siempre. Pero su reino no es temporal, hermanos, es eterno. Esta Semana Santa, hermanos, que termina hoy,
¿Cuántos descansaron, hermanos? Uy, ninguno. Solo, hermana, gracias, gracias. Ninguno descansó, todos estuvieron trabajando. Oh, Dios mío, pobrecitos. Estuvieron muy atareados. Hermanos, ustedes descansaron, ¿verdad? Porque yo también. Yo lo hice, hermanos. Y bastante, ¿verdad? ¿Quién se tiró todas las películas de Semana Santa otra vez? Muy bien, muy bien. Vieran que mi mamá, desde que dan la novela Moisés, me contó ella que estaban dando una novela, ella es muy novelera. Y me dice, viera que entonces fui a buscar la Biblia y empecé a ver si es cierto. Y yo dije, gloria al Señor, qué dicha. Porque tomó la Biblia, ella nunca la leía, para ver si ahora sí ella ha visto esas películas, hermanos, desde que salieron, no sé, ¿verdad? Toda la vida. Yo las veía antes, ya no, porque criticaba mucho, hermanos. Me volvió una criticona, entonces yo no, qué feo. Pero, hermanos, eso sirve. Y si usted toma la Biblia y dice, voy a leer un poquito a ver sobre esto, ¿verdad? Mi mamá se fue a vivir ahora ya a San Vicente, la fui a dejar el lunes y no tiene televisión. Y entonces dicen que ya fue el final, ¿verdad? No sé. Bueno, a ver, ¿quién me dice cuándo fue el final? Vea, ninguno quiere decir para que no digan que vio la novela, ¿verdad? No sé. Mi hermana me dijo algo así, pero no sé si es cierto, pero se lo perdió. Que lea más hasta el final, ¿verdad? Todo Génesis ahí, Éxodo, sí. Pero hermanos, esta Semana Santa podemos más bien, también, además de descansar, si tuvieron vacaciones, comer rico, chiverre, todo eso, hermanos. Pero también podemos pensar que nosotros ahora podemos fijar los ojos en Jesús y tenemos una libertad para hacerlo. En aquel que es el protagonista de muchas historias, de muchas películas. Nosotros podemos hoy saber con toda la fe y la esperanza que podemos fijar los ojos en Él. Tenemos la esperanza de saber lo que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario, porque Él es nuestro Salvador. Hermano, la resurrección sucedió hace mucho tiempo. Pero ¿saben qué, hermanos? Todavía hoy aplica a nuestras vidas. Y eso es el milagro más maravilloso. La resurrección aplica a nuestras vidas hoy. Y vamos a tomar un tiempo para meditar. Vamos a meditar, hermanos, y ustedes, todos, y yo también, vamos a cerrar nuestros ojos para meditar no solo en la enseñanza de Jesús, en su autoridad como todo, pero también cómo aplica hoy, cómo influencia hoy la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Y cómo la vivimos hoy, hermanos. Cada uno de nosotros va a cerrar los ojos y va a pensar cómo aplica, cómo influencia que Jesús resucitó y cómo estoy viviendo yo hoy la resurrección de Cristo. ¿Cómo la vivo?
¿quién es este? ¿Cómo habla él estas cosas?, preguntaban ellos. ¿Quién es este que habla con tal autoridad? Hermanos, este es Jesús, quien espera que usted y yo construyamos nuestras vidas sobre las palabras que Él mismo declara, y que solo los que así lo hacemos vamos a ser prudentes y sabios, y así seremos salvos. Es al Señor a quien tenemos que obedecer, y Él es el Salvador que da la bendición. Es Él quien tiene el juicio en su mano. En el Sermón del Monte, hermanos, Jesús ofrece un diseño de vida que Dios ofrece. Una sociedad diferente que se distingue del mundo. Una sociedad que ha perdido su valor y su luz. Que ha perdido el gusto, su sabor, hermanos. Y que ha perdido la luz. Vivimos en un mundo de tinieblas. Lleno de tinieblas. Por eso nosotros, hermanos, su pueblo, su iglesia, debemos vivir según lo que Él dicta, lo que Él dice. Solo así el mundo, el resto de la gente, lo que nos ve, va a ser atraído hacia Jesús y hacia su verdad. Cuando Jesús nos llama hacia sí mismo, nos llama a obedecer sus palabras, a brillar como luces en las tinieblas y no conducirnos como lo hacen otros. No seamos como los escribas y fariseos. No seamos como ellos. No conocían a Dios. Hermanos, usted y yo somos ciudadanos de su reino, y es un reino que es para siempre. Y nosotros entonces siempre debemos celebrar que Él vive, hermanos, que Él está vivo y que nosotros también viviremos para siempre con Él. Amén, amén. Y repasando un poquito este Sermón del Monte, en el capítulo 5, hermanos, quiero que hagamos algo. Él dijo que dichosos, bienaventurados, bendecidos son los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Él dijo, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y dichosos ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégresen, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que estuvieron antes que ustedes. Hermanos, dichosos. ¿Y saben por qué somos dichosos? No podríamos ser compasivos ni pacíficos, no podríamos nosotros ser personas que buscan la paz y la justicia si Cristo no estuviera en nuestras vidas. Porque seríamos del mal, y porque tenemos la autoridad de Cristo en nosotros es que podemos hacer esto. Amén. Amén. Vamos a orar.